esta canción pidiendo al Espíritu Santo que venga. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti. Protegido, canta. Protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto. Y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Canta. Y tú transformarás mi ser. A ver, una vez más. Y tú transformarás. Y tú transformarás mi ser. Amado Jesús, te damos gracias. Queremos ofrecerte una vez más este encuentro. Bendito y alabado seas, porque hoy estás con nosotros. Regálanos oídos de discípulos para escuchar, para llevar tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Vamos a decir esta oración. Señor Jesús, a ver, una vez más. Señor Jesús, gracias por este momento. Te alabo y te bendigo. Te glorifico. Bendito y alabado seas. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa, por tus llagas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy buenas tardes para todos. Sé que para algunos de ustedes es la primera vez que vienen a la casa de la Unión del Apostolado Católico y a Jesús Salva a mi Familia, así que les damos la bienvenida. También sabemos que hay algunas personitas en este momento conectadas a través de Zoom de diferentes ciudades y países. También les damos a ellas la bienvenida. Y hoy tenemos un encuentro muy especial de restauración, porque vamos a tener en la primera parte un testimonio de restauración matrimonial y luego vamos a tener una Eucaristía muy especial con adoración al Santísimo, entregando las necesidades, las dificultades, sus hogares, todo lo que ustedes traigan hoy en sus corazones. Hoy nos acompañan Viviana y Pablo, un matrimonio muy especial que ha pasado por una crisis, por una separación y ha tenido algo también muy especial, y es que les voy a adelantar un pedacito, y es que ellos pusieron la nulidad y después de que el Señor actúa en sus hogares, vuelven a tener el sacramento. Ellos son unos amigos muy especiales, muy queridos, de Sandra Ortiz, quien es una psicóloga católica que ustedes la conocen, que ha sido muy allegada también a este ministerio y nos los ha presentado. Así que les damos la bienvenida a Viviana y a Pablo y les damos las gracias por haber venido
hoy a compartir este testimonio de fe, de esperanza y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, vamos a hacer una oración. Entonces los invito a que cerremos los ojitos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento, porque nos has permitido estar aquí presente para dar nuestro testimonio, que solo es obra tuya. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que han venido, que tú sabes por qué han venido. Por algo tú las has traído. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos transmitir lo que tú quieres que ellas necesiten. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos que nos selles con tu sangre preciosa a Pablo, a mí, a todas las personas a este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y a ti, Madre Santísima, Mamita María, en tu advocación de la Santa María de Guadalupe, te damos gracias porque tú has sido la intercesora para la restauración de nuestro hogar. Te pedimos nos acompañes porque tú eres la mediadora. Por ti has hecho posible que Pablo y yo estemos de vuelta unidos, nuestro matrimonio restaurado. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar con una cita bíblica que para nosotros, bueno, disculpen que voy a estar mirando el celular. No, pues por si nos cansamos, sí, por ahora sí. Gracias, Marisa. Vamos a leer una cita bíblica y porque para nosotros pues significa mucho esta cita bíblica. Es que es largo el testimonio. Bueno. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, digamos que esta es la tercera vez que nosotros vamos a dar el testimonio. La primera fue hace 2 años, cuando ingresamos al grupo de pastoral familiar. Nosotros pertenecemos a la parroquia Jesucristo Redentor y con ese testimonio ingresamos a la pastoral familiar. Y hace menos de 8 días tuvimos la oportunidad de dar por segunda vez, pero en diferentes oportunidades hemos tenido. La primera vez fue un testimonio de 2 horas. La que dimos la vez pasada fue 20 minutos, fue muy resumido. Este va a ser como intermedio. Entonces trataremos de resumir un poco, pero digamos que el testimonio lo vamos a dividir en etapas. Nos parece importante que primero que todo conozcan quiénes somos nosotros, cómo son nuestros orígenes y cómo fue nuestro noviazgo, cómo fue nuestra relación de pareja, porque entendiendo eso quizás uno empieza como a identificarse y a ver también cuál fue de pronto el problema en esta relación cuando hubo problemas. Bueno, me presento, mi nombre es Pablo Enrique Segura Acevedo, yo soy ingeniero civil, tengo 53 años, nací en un hogar católico, soy hijo único hombre en un hogar de 8 hijos, o sea, tengo 7 hermanas, y soy el penúltimo de los hijos. Tuve un evento, digamos, algo que marcó mi vida en la vida familiar, fue que mi papá murió cuando yo tenía 13 años. Murió en una enfermedad pues bastante penosa, tuvo cáncer en el páncreas. Fue, digamos, dentro de lo que es esa enfermedad,
creo que es de los más duros, uno de los más duros, y fue un padecimiento largo y fue un tema bastante difícil para mí y la familia, y pues eso de alguna manera me marcó. Eh, Siempre fui, digamos que buen estudiante. Tuve mis mejores amigos pues de mi barrio. Dentro de ese grupo de amigos creo que era como de los sanos, pero, pero aún así, pues digamos, disfruté, pero nunca de manera tan desordenada, de alguna manera, por los principios que me infundieron en el hogar, pues no me torcí, digamos, y siempre me fue bien en la universidad. Eh, Estudié en un colegio, el Calazán masculino, entonces siempre estuve rodeado en el colegio de hombres porque mi papá fue militar retirado, luego trabajó en el sector petrolero, y él decía que lo mejor era que yo estuviera rodeado de hombres y no de tanta mujer, porque ya era suficiente con tener a 7 hermanas rodeándome. Entonces, y en el barrio como que siempre fue bastante el tema de hombres y pocas mujeres. Ingresé a una carrera de muchos hombres, entonces digamos que la interacción con las mujeres, con mis hermanas, pues amigas, no faltaban, pero más bien pocas. Pero bueno, el tema es que recién terminé mis estudios, un amigo me invitó a un grupo de oración, el Minuto de Dios, que se llama Agua Viva. En ese momento estaba iniciando ese grupo de oración y su sentido era para universitarios y neoprofesionales, digamos, era su enfoque. En ese grupo de oración fue donde yo conocí a Viviana. Nos conocimos en una Eucaristía. Nos presentó un amigo en común en esa Eucaristía. Entonces digamos que empezó bien, ese noviazgo empezó ahí bien. Durante el noviazgo, todo el noviazgo, seguimos perteneciendo a ese grupo y formamos parte de los servidores del grupo. Y nos acercamos mucho digamos, a los sacerdotes que lo dirigían, entre ellos era el padre Diego, el padre Salomón Bravo. Bueno, entonces digamos, no, pero es que estábamos como presentando la etapa de noviazgo. Pero sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana Sánchez, tengo 53 años, en otra época no hubiera dicho mi edad, ya ahorita les contaré por qué. Soy odontóloga, pero actualmente pues no ejerzo mi profesión por un tema de salud que tengo, pero pues el Señor me llevó a otras cosas que después les contaré. Yo, al igual que Pablo, nací en una familia católica de valores, de principios. Mis papás, pues sobre todo también mi papá muy exigente con el tema de valores, mi mamá también igual. Em, Soy la tercera de 4 hijos. Yo pensaba que mi hogar pues era muy funcional, pero después de mucho tiempo me di cuenta, ya siendo un tema de sanación, de que no fue tan funcional. Mi papá fue una persona pues que salió adelante por sí solo porque pues fue una persona que sufrió mucho de niño, a pesar de que el hogar era muy católico. Mi papá tuvo que afrontar pues el abandono de mi abuelito a mi abuelita. Entonces él fue el mayor de 5 hermanos, murieron varios hermanitos de chiquitos, pues no eran de una situación económica muy buena y salió adelante. Después terminó sus estudios de técnicos de arquitectura en la Javeriana, entonces pudo salir adelante. Mi mamá, en cambio, bueno, mi papá era de un genio, pues un poquito de mal genio, pero era muy buen papá. Fui muy consentido, era como por mi papá y esto va a tener bastante influencia después en mí, demasiado. O sea, me sobreprotegía muchísimo mi papá. Mi mamá, en cambio, fue una persona que fue de una situación económica mucho mejor, tenía pues plata en ese tiempo, pues fue educada en unos buenos colegios, pero de un momento a otro, pues el hogar de mi mamá se destruyó y mi abuelo dejó a mi abuelita con 5 hijos y pues de pasar una situación económica muy buena, pasaron a estar pues en una situación bastante delicada y ella se vio obligada en ese tiempo a hacer como una especie de bachillerato comercial, técnico y aprendió el arte de la modistería, que después le fue muy bien, pero eso creó en mi mamá una huella porque mi abuelo maltrataba mucho a mi mamá no, a mi abuela.
Y pues fue eso, mi mamá creó una tristeza profunda que eso después influiría en mí muchísimo. Mi mamá es una mujer que no expresaba sus sentimientos, muy seca, muy afectuosa, pero no se dejaba abrazar. Eh, y yo, al ser la tercera de los cuatro hermanos, y al ver la diferencia pues que mi mamá tenía hacia mi hermano mayor y hacia mi hermano menor, mi papá pues se pegó mucho a mí. Entonces ahí ya empezó a haber un tema que a mí me influiría después más tarde en todo lo que les voy a contar. Después yo crecí entonces por mi mamá en un ámbito, en un ambiente muy bueno, pero mi situación económica no era tan buena. Es decir, yo crecí en uno de los mejores, en esa época, mejores colegios, mejores universidades, pero la situación económica en la casa no era la mejor. Entonces tuve que vivir o convivir con compañeros o algo de una mejor situación económica que la mía, estando en ese medio, porque pues mi mamá nunca, digamos, quería que sus hijos fueran pues de menor estrato, algo así por ese estilo. Entonces, esto pues siempre crea como una especie de inseguridades, porque pues yo veía en el colegio, en la universidad, un ambiente y llegaba a mi casa y veía otro. Entonces, esto era como un choque ahí fuerte y faltó pues ahí como el tema del acompañamiento de mis papás en este tema. Después de que terminé el colegio y ya la universidad, yo siempre fui muy mariana. De chiquita yo quería ser monja, rezaba el rosario solita, la Virgen me iba llamando, yo era muy apegada a la Virgen. Y yo quise ingresar a la Renovación Carismática Católica en el Minuto de Dios, a un grupo de oración. Y empecé mi camino en la Renovación Carismática Católica. Y ahí fue donde conocí a Pablo. Entonces, ahora sí. Sí, habíamos separado la charla en noviazgo y me adelanté un poquito. Pero bueno, nuestro noviazgo entonces inició en ese grupo de oración. Digamos que estuvo muy centrado como alrededor del grupo porque ahí conocimos amigos en común y los planes eran con nuestros amigos. Pero yo había ya terminado, digamos, esa primera etapa de la universidad y empecé la etapa ya del trabajo, mientras que Viviana seguía en la etapa de la universidad y seguía quizás en la etapa más dura de la universidad de ella, porque la odontología, los últimos semestres que son de consulta y no sé, no son tan teóricos, pero en la universidad de ella era como más complicado el tema. Entonces comencé siendo como un apoyo importante en esa etapa, principiando siendo paciente. Fui paciente cuando le faltaba algunos de los requisitos. Y segundo, también creo que fue como un apoyo económico porque ella estaba empezando a trabajar y ella en ese momento vivía pues colgada, yo pues ayudaba y era como, me veía como un apoyo importante. Luego los trabajos que me salieron empezaron a salir por fuera, pero viajaba y nos veíamos frecuentemente. Entonces, no fue obstáculo pues para mí el tema de la distancia porque igual nos veíamos y hablábamos seguido. Cuando sí fue un inconveniente en el noviazgo y fue cuando ella se graduó porque fue para su año rural. En ese año rural, ahí sí empezó a cambiar la cosa porque, bueno, ella empezó su rural, yo empecé un posgrado y a pesar de que estaba distraído, ella estaba ya un poco más distraída. Y empezó como a deslumbrarse como del tema de estar, no sé, con ese estrés de la universidad y que solo eran requisitos y va hacia al rural en una zona apartada, pero pues en donde el médico y el odontólogo son los personajes con el alcalde y el comandante de la policía, no sé. Entonces empezó como a inflarse un poquito. Allá conoció a otras personas y pues ahí hubo la primera crisis dentro del noviazgo. Digamos, obviamente ya no me contaba detalles, pero pues yo me los imaginaba más por la forma como ella cambió, porque la primera parte, pues cuando estuvo en su año rural, estuvo pues ahí sí nos hablamos seguido y todo eso, ya después no hablamos tan seguidos, se le veía el tono de voz como que
no era como tan agradable el tema. Yo viajé ya 2 veces y pues sí, mientras viajé estuvo bien, pero no era como igual, algo pasaba. Entonces ahí hubo una crisis. Cuando terminó su año rural, eh, cuando yo fui a recibirla, que ya había terminado el año rural, me recibió diciendo, ¿sabes una cosa? Me encontré en el avión con el director de salud, ella lo hizo en el Casanare, y tengo la posibilidad de pronto de un trabajo allá, y yo que por fin se había trabajado, se había acabado el martirio, y ella que va a salir una posibilidad en el Casanare, entonces yo, no, por favor. Eh, pero en todo caso llegó cambiada y ahí tuvimos, digamos que la crisis ya frente a frente y yo fui muy insistente, no, porque ya me estaba incluso terminando la relación, no, que yo no, que no, creo que no sigo, bueno, entonces yo, pero ¿por qué? Si ahora que es cuando regresas, cuando puede ser todo mejor, entonces presioné un poco el tema de regresar. Creo que presioné también un poco el tema de que ya era hora, ya ella empezó a trabajar, eh, yo seguía trabajando y que ya era hora como de que ya tuviste el rural, ya llevamos 4 años o más, y entonces ahí empezamos a planear ya el matrimonio. Pero digamos que yo presioné un poco primero el que ella no me dejara o que no se terminara la relación, y segundo que ya nos casáramos. Mi versión del noviazgo. Entonces, bueno, mi mamá, como era, ya saben cómo es mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá me decía siempre, mi hija se tiene que conseguir un muchacho de buenas aspiraciones, de buena familia, de buenos sentimientos. Entonces yo apuntaba a eso, ¿no? Cuando yo conocí a Pablo dije, pues este es el prototipo y bien. Entonces me novié con Pablo. Sin embargo, pues nuestro noviazgo duró 5 años, pero de 3 de los cuales Pablo estuvo 2 por fuera y yo estuve 1 en el rural. Sin embargo, en el noviazgo, pues nosotros no hablábamos de cosas importantes, ¿sí? Nosotros no hablamos, bueno, cuál es nuestro futuro, qué queremos, cuántos hijos vamos a tener si nos casamos, proyectos económicos, nada. Cómo van a ser crianzas, cuántos hijos vamos a tener, en qué colegios, que después eso, aunque sea pequeñito, es importante, ¿no? ¿Qué heridas tienes tú? ¿Cómo es tú? ¿Cómo te sientes? Nada. O sea, nosotros éramos pasarla rico, vivir bien, etcétera, y pues no, el matrimonio sabemos que era para toda la vida. Pero cuando yo llegué al rural, entonces empezaron a salir en mí todas las inseguridades. Entonces yo ya me sentía liberada, uno de mi casa, porque la situación en mi casa económica era fuertísima y la carrera fue sudada con mi papá y mi mamá. Y a pesar de que nos dieron a 4 hijos todas las carreras, pero fue muy difícil. Y Pablo pues había sido un apoyo económico, era mi paño de lágrimas, no me llegaba al paciente, etcétera. Bueno, fue un apoyo emocional y económico para mí. Entonces yo sentía mucho agradecimiento, pero no me sentía enamorada. O sea, me sentía enamorada, lo quería, pero no así el cuento de hadas. Que yo sí, entonces sentía como más como un agradecimiento. Entonces cuando llegó el rural, pues me deslumbré y ustedes saben que me dio el mal de rural. Ustedes saben cuál es el mal de rural, que uno mira para otro lado. Entonces, pues allá yo salí con otras personas, etcétera, fui infiel. Entonces, pues Pablo se la sospechaba y Pablo entró en crisis. Eh, y entonces, cuando yo llegué aquí a Bogotá, él me dijo, mira, yo quiero que el padre tal me haga como una especie de compromiso. Entonces, ya tenía la iglesia, una iglesita, etcétera, y dieron como una especie de compromiso. Y pues yo, sí, ok, listo, bueno, sí. Y mi mamá, pues sí me llamó y me dijo, ¿qué te pasa? Mira que Pablo es un muchacho bueno, no sé qué, póngase pilas, es decir, entonces me llamó al orden y yo me sentí como presionada. Dije, bueno, listo, a la larga voy a salir de mi casa, voy a cambiar de vida, voy a ir al club, voy a tener, voy a ser una mujer casada, o sea, una cosa totalmente diferente a lo que es en realidad, ¿no? O lo que fue, ¿no? No me imagino, yo pensé que me iba a cambiar la vida todo para bien y iba a tener todas las películas, bueno, una cosa diferente. Entonces, pues Pablo presionó el matrimonio y pues yo le dije, bueno, sí, y pues me emocionó con el tema del matrimonio, pero sin embargo yo 8 días antes de casarme, yo dudaba mucho y yo lloraba. Decía, esto es, no sé, esto, todo lo que me pasa, como angustiada. Eh, Decidí casarme,
En esas circunstancias decidí casarme. Hay otra cosa importante. A pesar de que nosotros estábamos en la renovación carismática católica, nosotros éramos muy ignorantes en la fe o en la práctica de la fe verdadera. Nuestro noviazgo no fue santo. Ustedes se imaginarán que porque no es santo, no fue en castidad, a pesar de que estábamos en la renovación carismática católica. Nosotros no sabíamos inclusive que era un santísimo, a pesar de que íbamos a Eucaristía, a pesar de que estábamos en un grupo de oración. No estaba Dios de por medio, no era Dios lo principal en nuestro noviazgo. Nosotros no orábamos juntos, orábamos en grupo, pero el grupo de oración de nosotros era chévere, ¿sí? Salir, bueno, vamos a la misa, esto, todo el tema de jóvenes y la cantada. Usted sabe que la renovación es una delicia, pero nosotros no la supimos aprovechar como era, ¿sí? Nosotros no la supimos aprovechar como era, no le sacamos el fruto que era, pero sin embargo el Señor empezó ahí a orar por algo. Ya llegó entonces el tiempo de nuestro matrimonio y nos casamos el 29 de marzo de 1996. Bueno, como dice Viviana, mientras ella dudaba de casarse, yo no tenía ni idea que ella dudaba. Eso lo vine a saber después de separarme, más adelante. Yo no dudaba, yo sí me casé, pues creo que convencido. Digamos que también en la educación y lo que uno ve alrededor de la familia, pues influencia mucho, y lo que yo siempre vi fue un matrimonio estable de mi mamá y mi papá, que finalmente fue por la partida de mi papá que se terminó, pero que mi mamá nunca le llamó la atención mirar para otro lado para volverse a casar. Y todos los matrimonios que yo tenía hasta ese momento a mi alrededor, mis tíos y todos eran matrimonios estables, en donde pues, el objetivo es casarse, constituir una familia, crear un hogar. Y ese era mi objetivo, digamos, en ese momento. Consideraba que Viviana pues era la mujer que yo quería, y entonces yo sí me casé convencido. El matrimonio fue, digamos, muy bonito con el padre del grupo de oración que dirigió, el padre Diego, el padre Salomón, que fue amigo, que creció con nosotros ahí. Entonces, pues como que todo me parecía maravilloso. Él en Valmaría, que es el seminario de los eudistas. Entonces, todo normal. Los primeros, lo que sí hablamos de pronto, dentro de lo que dice Diana, que no hablamos mucho, era más o menos en cuánto tiempo íbamos a tener nuestros hijos. Tuvimos entonces nuestra primera hija a los 2 años. En esos 2 primeros años, digamos que fue el construir nuestro hogar, que los muebles, que el apartamento, que pensar en ese bienestar inicial de todo recién casado. Entonces, finalmente a los 2 años llegó nuestra hija, Mariana. Ella pues creció en medio, o creció no, sino fue bautizada incluso en Agua Viva en una sesión del grupo, y una Eucaristía que hizo el sacerdote ahí en el grupo. Entonces creció en medio o bueno, por lo menos los primeros 2 años, en medio de esa ida al grupo, el grupo de amigos. Y a los 2, cuando ella tenía 2 años, a mí por trabajo me trasladaron a Quito, Ecuador, a un cargo mejor, un cargo directivo allá en Quito. Y Viviana venía trabajando, tenía un puesto estable en el Seguro Social, que le había costado, digamos, llegar a ese puesto, pues normalmente en esa época era fruto de palancas, pero finalmente se dio y estaba contenta en ese puesto. Entonces, cuando llegó la oportunidad del traslado a Ecuador, pues, ¿qué hacemos? Pues porque no te va a dejar acá, nuestra hija de 2 años, entonces pues camina para Ecuador conmigo. Nos trasteamos a Ecuador hasta con carro de trasteo y todo eso luego llegó. Fue una etapa inicialmente difícil, y sobre todo para Viviana, y yo estaba metido en mi trabajo, pero para ella fue muy difícil, primero porque tuvo que dejar el trabajo, y segundo, el trasteo casi no llega. Entonces duró como 1 mes y medio en los que estábamos en un apartamento, inicialmente, bueno, amoblado, pero luego pasamos a un apartamento sin mueble, entonces nos tocó comprar una cama, ella con la cama, la niña, en una ciudad que no conocía. Fue un tema difícil y yo metido en mi trabajo. Pero bueno, finalmente
luego se empezaron a dar las cosas. Fue una etapa en donde ella se dedicó a nuestra hija y ahí nació nuestro segundo hijo, ya cuando llevamos como año y medio en Ecuador. Entonces tuvo la oportunidad, fueron 2 años y medio, entonces un año de compartir con nuestro hijo, dedicarse al hogar por completo. Y entonces para mí fue una etapa como tranquila, bien de pareja. Minimicé algunos inconvenientes que habían como pareja, quizás de pronto como en lo sexual había algunos inconvenientes. Entonces, pues no, decía, no, es la etapa bien. Luego regresamos a Colombia y ese regreso a Colombia fue otro momento duro porque primero cuando regresamos, entonces no tenía el salario que tenía en Ecuador, entonces reacomódese con ese salario y sin trabajo Viviana y con 2 hijos. Entonces, económicamente, ahí no estábamos tan bien como estábamos del otro lado. En el otro lado no ahorramos nada, nos dimos pues una buena vida, pero no ahorramos nada. Entonces, aquí llegar sin plata, a volver a empezar. Entonces, no fue una etapa fácil y yo sí la estaba como presionando, bueno, ¿qué pasó? ¿De tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? Y una señora que vendía joyas en ese momento se presentó. Yo le dije, mira, ahí te puede ir bien vendiendo joyas, pero pues no es, digamos, el carisma ni lo que le gusta a ella ni lo que quería. Entonces también ahí ella como presionada. Digamos que pues, la etapa entre la niñez de nuestros hijos hasta los 15 años en que tenía nuestra hija, me la salto de manera muy rápida porque dentro de esa etapa pues fue estar acompañando el crecimiento de nuestros hijos y cuando uno tiene hijos pequeños tiende a concentrarse bastante en los hijos y descuidar como el tema también de pareja. Entonces uno se acuerda desde los momentos con los hijos, pero el tema de pareja como que no lo medía mucho. Yo creo que también internamente uno no piensa, o pues generalmente, en el caso mío, y el caso de Viviana, yo creo que también, sobre todo el de Viviana, porque yo nunca pensé o nunca quise separarme, pero en el caso mío no, pues minimicé ese tema, pero además, pues uno no le pasaba por la cabeza porque estaban los hijos pequeños y pues como que no. Sin embargo, entonces los niños fueron creciendo y hubo otro, digamos, hito dentro de nuestra relación y es que Viviana, la hermana de Viviana, creó una empresa, a esa empresa le empezó a ir muy bien y creció bastante, como exponencialmente con el sector petrolero, le empezó a ir muy bien y la hermana le dijo a Viviana, véngase a trabajar conmigo y yo la nombro gerente administrativa. Ella era odontóloga, venía ya cuando consiguió trabajo eran puestos, digamos, normales, no era pues un puestos directivos ni mucho menos. Y ahí tuvo como un salto grande, digamos, a nivel laboral y fue como un segundo rural indirectamente para mí, porque fue en el rural cuando se deslumbró que el pasar del estudio a hacer la consentida y acá entonces a pasar de ganar 3 veces lo que ganaba o más y vivir en un ambiente pues muy diferente al que vivía ella. Entonces se empezó a deslumbrar y con esa deslumbrada y con ese cambio de trabajo empezó el cambio, como que empezó a exacerbarse algo que de pronto ella llevaba por dentro. Entonces en ese momento empezó a cambiar. ¿Y qué pasó? Empezó a salir. Bueno, mejor que Pero bueno, yo empecé a ver ese cambio negativo. Ella nunca descuidó a los hijos, o sea, ella siempre, y era un tema también que yo no aprecié tanto y no lo valoré, y es que yo estaba metido en mi trabajo y digamos que yo venía también de un hogar un poco machista en el sentido de que es la mujer la que tiene que estar más pendiente de los hijos, la que tiene que estar detrás de los hijos de cada cosa del hijo, y el hombre es más el proveedor, el que le hace seguimiento, pero no como la mamá. Entonces yo también venía con esa mentalidad
Y mis mismas hermanas, de alguna manera, y mi mamá me lo infundieron, porque siempre decían que era el trabajo de hombre, que el hombre, y el hogar de mis hermanas tendía a ser así. Entonces yo tenía esa mentalidad y lo veía normal. Pero ¿qué pasó? Yo de alguna manera, por eso descuidé un poco como el seguimiento del día a día de mis hijos, la interrelación con mis hijos de manera más cercana, y era Viviana la que estaba más cerca de ellos. Y entonces en ese periodo pasaron cosas con nuestros hijos por la misma crisis de Viviana, que luego también, tiempo después, yo me vine a enterar que había pasado, y era un tema también de maltrato. Bueno, pero ella lo cuenta, está bien. Entonces, pero bueno, pasaron cosas que yo no me daba cuenta. Yo estaba metido en mi trabajo, en mis cosas, no apreciaba ciertas cosas, no. Y simplemente cuando llegó la crisis, a nuestro matrimonio llegó cuando ya llevábamos 16 años de casados, más o menos. Y cuando llegó la crisis fue cuando ella empezó a salir bastante con los compañeros de trabajo. Ah, yo pues decía, yo no, pues considero que normalmente no era muy celoso, entonces empezó a ver el tema como normal. No, está bien que interrelacione con los amigos de trabajo, yo también voy a interrelacionar con mis amigos de trabajo, con mi grupo de amigos, y empezó a salir bastante. Yo, bueno, yo también salgo, entonces como muy open mind, no, pues eso está bien, es un matrimonio donde muy moderno, ¿sí? Entonces, no, eso no pasa nada. Pero mis amigos decían, bueno, ¿y este cuándo? Que la esposa, que tiene esposa o no, o sea, porque no la veía nunca. Pero ni yo la invitaba a ella, ni ella me invitaba a mí. Entonces, hasta que todas esas cosas que veíamos normal de un matrimonio moderno, muy open mind, ya empezó a tomar otro tono. Y ya empezó entonces a llegar más tarde Viviana, a cambiar conmigo más de lo que yo creía que era normal. Entonces ahí explotó la gran crisis. Cuando ya empecé a notar el cambio tan dramático en ella, entonces ahí fue cuando dijimos, hay que hacer algo. Pero el tema iba avanzado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo que hace toda la pareja, pues hablar con los padres y hablar con los psicólogos y demás. Se adelantó un poquito. Bueno, entonces yo me casé, ¿no? Entonces, que aquí es la versión de Pablo y la versión mía. Entonces yo me casé y los primeros, pues, 2 años bien, y llegó nuestra hija, y como dice Pablo, efectivamente yo me volqué pues en la crianza de mis hijos. Y aunque yo en ese momento no sabía pues cómo manejar la situación de ser mamá, ¿no? Em, uno no le enseñaron, yo sé, ninguno de nosotros nacemos enseñados o nos enseñan cómo ser mamá, pero con todas las heridas y todas las inseguridades y todo el tema que yo había sufrido en la infancia, y después les contaré otro tema a los 13 años fuerte, entonces yo venía más insegura y menos preparada para el matrimonio. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo me sentía que Pablo me dejaba sola, sentía, porque pues pueda que no, o pueda que o no era así, sino que yo sentía que toda la carga era para mí, porque pues me sentía agotada con los niños. Nuestra hija tuvo déficit de atención desde chiquita, entonces terapias, etcétera, el desgaste. Nuestro hijo no le iba bien en el colegio. Entonces yo me volqué en mis hijos y era tareas para aquí, tareas para acá, para allá. Entonces empecé a ser muy irritable. Y cuando yo trabajaba en el sector salud, hospitales, etcétera, cuando ya pasé a ser la gerente administrativa y financiera de mi hermana, de la empresa de mi hermana, empecé a ganar muchísimo. Y entonces ahí empecé a ver otro mundo, porque pues yo ya era reuniones de otro tipo de cosas, de otro tipo de nivel de personas, etcétera. Entonces empecé a gastar más de la cuenta, ¿sí? Pero yo no sabía que ese era un tema, después lo vi con Sandrita Ortiz, es que el gastar mucho es síntoma de un tema psicológico, ¿sí? Eso es uno de los síntomas de tantos que tenía yo. Entonces, yo sentía como un vacío, angustiada, era muy nerviosa, tenía mucha tristeza acumulada, y yo lo que hacía era comprar, era impulsiva en las compras. Y yo llegaba con las bolsas negras
y rápido para que Pablo no se diera cuenta. O sea, era un gasto increíble. Y cuando empecé a cambiar por esta razón también en mi trabajo, de todo lo que me pasaba en el trabajo, nuevas amistades, empecé a tener nuevas compañeras, aunque en el Seguro Social ya las tenía. Entonces, yo siempre como que buscaba las que sean populares, las divinas, como se decía, y siempre me gustaba estar en la rosca, ¿no? Y ser la importante, llamar la atención. Y pues como ya tenía poder, ya era la gerente administrativa y financiera, pues entonces hagámonos una cirugía. Listo, hagámonos otra cirugía. Ok, pongámonos extensiones, pongámonos pestañas, la moda perfecta, mejor dicho, yo era una reina de belleza. Barbie, Cuchi Barbie, porque ya estaba veterana. Entonces, pero eso también es espiritual. Después lo supe. Y empecé a ser muy agresiva con los niños. Maltrato infantil. O sea, yo los maltrataba, sobre todo a mi hijo pequeño. Porque le iba mal en el colegio, péguele. Mi hija, que tenía problemas ya de insomnio, no dormía, ataques de pánico, y yo que era, por la noche déjeme dormir, jálele el pelo, métala a la cama. Entonces mis hijos, que empezaban a pensar, mi papá está de acuerdo y mi mamá me pega, ¿sí? Mi papá está de acuerdo. O sea, pensaban que era un complot entre los dos en su mentecita, ¿no? Todo esto tuvimos que sanarlo después. No ha sido fácil también para mí, ¿no? Créame que estar para de contar esto no es fácil, porque generalmente uno trata de no contar un maltrato a sus hijos, ¿sí? Pero bueno, el Señor hace nuevo todas las cosas. Y entonces Pablo no sabía. Y entonces pasaba la tunda y llegaba Pablo. ¿Y Pablo qué hacía? Nosotros, nuestro apartamento es de 2 pisos. Subía, la comida y ya. Y los hijos allá vueltos nada, y pues nada, silencio, nadie contaba nada, pues entre comillas no me delataban porque yo tampoco le contaba a Pablo lo que pasaba. Yo pensaba que estaba haciendo y que los estaba formando y que era así y que tocaba. Yo era una mamá muy dulce, pero también pegaba, ¿sí? O sea, ¿se imaginan ahí cómo era la diferencia de estados? Era muy dulce, muy amorosa, pero de un momento a otro pegaba. Entonces empezó a crear en nuestros hijos un tema psicológico, espiritual fuerte. Con el pasar del tiempo empecé a salir con otras personas y en esas también el diablo es puerco y se mete por las heridas, por todo. Y, no es, y pues el mal entró en nuestro hogar. ¿Y cómo fue? Pues yo empecé a mirar para otro lado. Lo que había pasado en el rural se repitió en mi matrimonio. Claro, yo era se podría decir la mamacita. Entonces, pues o me sentía así, ¿no? O sea, no, para que tampoco sea tanto, pero me sentía así. Entonces, empecé a salir con otro tipo de personas y con otro grupo de amigos y de amigas. Entonces, ¿qué me decían mis amigas? Me decían, oiga, ya estoy aburrida con Pablo, no arranca, no lo veo, el mismo trabajo, el mismo sueldo. Pues, no, o sea, ya lo empezaba a ver así, ¿sí? No lo empecé a subestimar, lo empecé a desvalorar. Ya no me dan ganas de nada con él, de tanto que ya no había un contacto físico ni siquiera de un piquito. Nosotros ya no teníamos intimidad, no había nada en nuestro matrimonio, porque yo lo rechazaba, me da fastidio. Y también hay algo importante que yo quiero resaltar acá. Nosotros íbamos a misa, pero yo comulgaba en pecado mortal, por que a ver qué irán a decir. Mi hogar es perfecto, yo comulgo, ¿sí? Yo no sabía, ahora sé que era pecado mortal. En ese tiempo no sabía lo que hacía, me hago entender. Ahora es que lo cuento, pero en ese tiempo pues me parecía normal, o sea, no, pues normal, yo no. O sea. Y cuando empecé a salir con esas personas, ¿qué me decían mis amigas? Usted nunca ha querido a Pablo, usted se casó sin quererlo, pues nada, se parece. Los hijos se van, Viviana, usted tiene derecho a ser feliz, usted tiene derecho a renovar su vida, los hijos se van, si se van usted se va a quedar sola, ¿sí?
Ahora pienso que estar sola, pues qué delicia también, cuando uno pues, si Dios no quiere, uno que es viudo, pues delicioso también, porque uno está con el Señor. Ahora lo pienso, ahora lo pienso. Pero entonces me decían eso. Entonces, no, pues nada, salga con otras personas, etcétera. Y cuando empezó la crisis, entonces Pablo dijo, vamos a donde una psicóloga. Y fuimos a donde esa psicóloga. Y la psicóloga era Nueva Era. Entonces, que nos ponía poliedros, lectura de ángeles. Me decía Viviana, usted es bruja también, usted es bruja también. O sea, yo no entendía. Tanto que me aconsejó que yo tuviera otra persona estando casada con Pablo para mejorar las relaciones íntimas. Igual, me dijo Viviana, puedes tener otra relación. Fíjese lo que es uno no saber, ¿no? Y llevábamos a nuestros hijos y ella también le colocaba los poliedros, le hacía pues sus oraciones y todo eso. Ahora entiendo que no iban a saber por qué también, sobre todo que el Señor me guió por el tema de oración de liberación y ahorita les contaré. Entonces, ahí empezó nuestra etapa de más crisis. Entonces, yo visité a un padre y el padre en su sabiduría, porque pues no sabía, me dijo, mire, mija, usted lo que tiene que ser es sincera con su esposo y contarle todo lo que usted no ha sentido desde que se casó acá y tomar una decisión. Si hay necesidad de separarse un tiempo, hágalo para discernir y para, pues, él me decía, era como para arreglar su matrimonio, pero yo dije, este es el momento. Yo ya había cachado a alguien allá en la oficina, entonces yo dije, este es el momento para separarme, sí, yo tengo que ser feliz, rehacer mi vida, etcétera. Entonces le dije a Pablo, separémonos y miremos a ver qué, pero el mirar para ver qué era mentira, porque yo sabía que no quería. Pablo sí se creyó el cuento de que eran 6 meses y así se lo vendimos a nuestros hijos. Ustedes podrán verme a mí que, uy, no tan cínica, pero en ese momento yo estaba con un velo, tenía una enfermedad espiritual, estaba ciega, el maligno ciega, ¿sí? Y también pienso que el Señor permitió todo esto para un bien mayor. Ahorita les contaremos por qué. Bueno, ella dice que tenía un velo y yo también tenía un velo porque no veía todo lo que estaba pasando. Pues para mí estaba dentro de un matrimonio normal, pues ahí íbamos y surgió pues esta crisis que me tomó por sorpresa porque dije, no, tenemos un matrimonio muy bonito, o sea que lo medía las cosas como con otro rasero, como todo normal. Entonces, como bien lo cuenta Diana, recurrimos a esa psicóloga recomendada por una compañera de trabajo. Estuvimos en esa psicóloga, yo creo que casi un año. Y entonces, cuando ya empecé a pasar el tiempo y yo ver que no hay ningún resultado, yo dije, no solo a la psicóloga, lo que haya. Entonces, recurrí también, fui a quien escuchaba ángeles, a lectura de cartas de ángeles. La psicóloga tenía la mamá que leía la carta de los ángeles y había un poco de cosas de magia blanca, supuestamente. Entonces, yo recurrí a todo. Bien y mal, o sea, ese tipo de cosas, pero también a buscar a los sacerdotes amigos, a que me aconsejaran. Y la verdad, los que eran amigos de los dos, como que no sabían ya qué decirme porque veían a Viviana tan mal que decían, no, esto no tiene futuro, o sea, yo no le doy esperanza. Entonces, a mí lo que me dijo finalmente fue, Pablito, prepárate para lo peor. Fue lo que me dijo finalmente el sacerdote. O sea, no tengas mucha esperanza. Y pues ellos obviamente no me contaban el detalle, de pronto es lo que le contaba a Viviana. Entonces yo, pero peor para qué. Entonces yo no entendía qué estaba pasando, no entendía por qué Viviana, teniendo un hogar aparentemente bonito, con hijos pues, que hasta ahora adolescentes, que no había, pues, digamos, el tema sexual o ese tipo de la salida y todo eso las minimicé, no lo vi como pues una enfermedad, digamos, del matrimonio, algo grave. Entonces yo dije, pero es que si todo va bien. Entonces yo minimicé el tema y entonces no entendía y me daba mucha rabia pues que Viviana no lo entendiera y no luchara. Por eso siempre mi reproche hacia Viviana era, ¿por qué no luchas por este matrimonio? O sea,
¿qué te pasa? O sea, no aprecias lo que tuvimos. Alguna vez dentro de las tantas cosas que hicimos, bueno, que hice de pronto más yo, pero que hicimos en pareja, fue que nos aconsejaron ir a un grupo del Minuto de Dios especializado en parejas. Esa vez que fuimos, entonces nos atendió una psicóloga. Yo creo que también de las cosas, si el día de mañana ustedes van a ayudar a otras parejas, hay que tener mucho tacto. Y esta psicóloga no tuvo tacto. O sea, esta psicóloga nos escuchó, pero de alguna manera tomó partido y en cuál era el que estaba orando correctamente. Entonces, de alguna manera señaló a Viviana, señaló de que, oye, pero ¿qué pasa? Eso es normal. O sea, hablábamos del tema sexual y no sé, Viviana me veía como que de pronto yo era muy ganoso, entonces pero es que mira, que la otra, pero normal, mi marido el doble. Entonces, entonces Viviana se sintió como que, uy, esta no es la que me va a entender a mí. Y ella nos invitó a un retiro. Íbamos a comprar la boleta del retiro que iba a ser en pocos días, pero dijo, no, no, esperémonos mejor. Entonces, finalmente no lo hicimos. Ya cuando lo iba a hacer, no quiso y salió hablando de la psicóloga que no, pero es que tal esa señora diciendo que entonces cualquier cosa que vivían en ese momento, de alguna manera la señalara, la cuestionara, la interpelara, a eso le huía. Entonces, ¿qué buscaba? Pues las amigas que le decían, no, 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 yo te entiendo, no, no, sí, lo que te haga feliz, tienes que hacer lo que te haga feliz. Y pues por supuesto yo a esas amigas no me caían ni cinco de bien, pues no, no, dije, pues esas son las que le están metiendo cucarachas en la cabeza y demás. Y entonces yo era como tratando de acercarla a los temas de Dios, ¿no? Al hogar, como forzando eso. Eh, la psicóloga puso unas tareas específicas para que hiciéramos en pareja. Ella no hizo ninguna tarea. Cuando era el momento de hacerlo en pareja, no quería y me decía, al final es que no quiero, es que hago, no quiero. Entonces, cada vez el tema era más difícil, más complicado. De hecho, yo busqué de todo, pero eh, no veía ningún cambio. Cuando estábamos ya en esa crisis, llegó un momento en que yo ya sentía que ella es que no quería verme, es que no quería tenerme al lado, no quería dormir conmigo al lado. Entonces ya empezó a mí también a afectarme la autoestima, pero yo decir, pues tampoco puedo mendigar amor. Entonces lo que decidimos, también por la orientación de la psicóloga, pues o con el visto bueno más bien de ella, es que yo me salía de la casa, o sea, yo me iba a vivir a otra parte. Entonces pues a dónde recurre uno, pues a donde la mamá. Entonces me fui a donde mi mamá, pero me fui además en un momento bastante inoportuno, porque fue faltando 2 días para que nuestra hija cumpliera 15 años. No estamos de tiempo. Bueno, para que nuestra hija cumpliera 15 años. Entonces, incluso salí en un momento para que no se diera cuenta a nadie y llegaba mi hijo del colegio y nos vio ahí con la maleta. Entonces fue un tema, además de todo, bastante incómodo, pues bastante. Luego tuvimos que sentarnos con ellos, pero para decirles esto es una separación temporal para el bien de la pareja. Y le vendimos ese cuento y nuestros hijos luego tiempo después como que siempre nos reprocharon eso. Bueno, el tema fue que ya después cuando yo fui a vivir a donde mi mamá, pues ella, bueno, me di cuenta tiempo después, a los pocos meses, cuando fui a la casa a recoger algo, me di cuenta que había unas cosas ahí sobre mi mesita de noche de alguien que no, pues que era un compañero de trabajo de ella, y eran cosas pues como el celular, cosas personales. Yo dije, ¿esto qué es? Y entonces yo sí tomé el celular y me puse a verlo. Y mi hijo en ese momento llegó y también vio el celular y él también lo vio. También vio algunos mensajes, entonces yo dije, pues busco por Viviana. Y claro, ahí estaban los mensajes, estaba el cruce. Viviana siempre me dijo que no es por nada, que es un tema, o sea, nunca me dijo que era otra persona, pero ahí y de esa manera me di cuenta que había otra persona. Llegó otra persona ahí en medio de los dos. Pues nada, digamos que yo ahí
pues a pesar de que me dio duro, como que sentí de alguna manera es, por fin encuentro una explicación, porque es que nunca había no encontraba pero qué es lo que mueve para que un cambio así tan abrupto, por lo menos de lo que yo vi, qué es lo que pasó. Y entonces yo dije, ahora lo entiendo todo. Y resulta que digamos haciendo uno del análisis de causa, pues sí, esa fue la causa inmediata, pero fue más bien una consecuencia. La causa venía de varias cosas a las cuales no les dimos ningún tratamiento, digamos, como pareja. Bueno, digamos que ahí le doy la palabra para que cuente cómo fue el rollo. Me echó al agua. Bueno, entonces como yo ya no quería ni ver a Pablo y también estaba totalmente ya ciega, entonces yo pues conocí a alguien en la oficina y después pues de separado formalicé, porque pues no tenía nada, formalicé, pues dije, bueno, ya, igual no quiero a Pablo, pues no importa que sea rápido, formalicé mi relación con esa persona. 8 años menor que yo, pues digo, me ennovié entre comillas, pero pues era mi amante porque pues estaba casada por la iglesia, a pesar de que estuviera separada de cuerpo, hay un sacramento, había un sacramento. Entonces, no puedo decir que esta persona es mala, esa persona es una persona buena, pero también el maligno se mete en todo, cuando uno le da, abre puertas y pues duré mucho tiempo con esta persona. Entonces, lo que se convirtió en 6 meses para acelerar el tema, duró 4 años. Entonces, me metí entre comillas enamorada. En ese momento, pues yo pensaba enamorada, enamorada. Ahora pienso, pues obviamente no es enamorada, es un apego. Y además lo que empieza mal, termina mal. Y no está en Dios. Obviamente empezó mal porque pues no estaba en Dios. Yo estaba casada. Con esta persona, pues fue también un tema traumático. Entonces, cuando yo pienso en que las personas caen en una infidelidad, yo entiendo, porque yo pasé por eso. Y Dios me ha permitido tener varios casos de mujeres que estuvieron en mi o que están en esta situación que yo viví. ¿Sí? Entonces sé lo que es y sé también lo que se sufre. ¿Sí? Porque no es fácil. No es fácil también. Yo tenía mis hijos conmigo. Pablo estaba separado. Pablo estaba viviendo en otro lado. Entonces, puede decirle lo que se siente, ¿sí? Y he podido estar con ellas, acompañarle y aconsejarlas. Y he podido ver también frutos de mi testimonio. Ha sido muy bonito. Entonces, para acelerar el tema, porque no tenemos mucho tiempo, porque nuestro testimonio hay tantas cosas. Después de cierto tiempo, Pablo insistía mucho, me insistía mucho, aún estando yo con esa persona. Pablo tiene una autoestima, es decir, es un hombre que no veía como rival a esa persona, increíblemente. Y tenía razón. Mi esposo es para que le dé la talla, pues porque es mi esposo, pero ahora lo veo así. En ese tiempo no. Entonces, yo no lo quería ni ver. Entonces, a pesar de que tenemos una relación cordial, él sufrió mucho durante un año, me pedía que volviéramos, etcétera, pero bueno, yo no quise. Yo no quería, yo estaba metida en esta relación, etcétera. Se lo presenté a los niños, pero pues la verdad nunca viví con esa persona. Era prácticamente una relación de que cuando yo tenía los niños, pues no lo veía y se los dejaba a Pablo. Y los niños empezaron en ese tema. 8 días allá, 8 días acá, 8 días acá, 8 días allá. Entonces, cada 8 días y después cada 15 días. Entonces, al cabo de un año, nuestra hija en ese periodo empezó a aumentarse su tema de preanorexia, su tema de insomnio, su tema de ataque de pánico. Nuestro hijo perdió el año, venía con problemas de comportamientos difíciles, no rebelde ni nada, pero sí tenía muchos problemas de autoestima, de baja autoestima, le iba mal en el colegio, pasaba los años y me tocaba todos los años ir a hablar. Bueno, pero en estos 4 años, cuando Pablo se fue, la relación con mis hijos mejoró. Entonces, ¿qué asociaron mis hijos? Ah, la culpa era de mi papá. Mi mamá nos pegaba porque mi papá estaba. Entonces, entonces ellos ¿qué empezaron? A alejarse de Pablo. Pero Pablo, al año de pues ya insistir, dijo no más y conoció a alguien. Entonces, cuando Pablo empezó una relación formal, yo dije, bueno, ya me deja tampoco de molestar un poquito. Y él empezó su relación
empezó una relación con otra persona 15 años menor que él. Entonces, en ese tema, entonces los niños empezaron 15 días allá, 15 días para acá, y ya mis hijos ya no querían estar con el papá. Qué pereza con ese man, así me decían. Ay, mami, no, qué pereza, no queremos, nos gusta estar acá. Y yo empecé en esos 4 años, a los 2 años de estar en el 2014, yo tenía depresiones, no dormía, lloraba muchísimo, ansiedad terrible, mi trabajo no rendía. Entonces empecé a rezar el rosario, me compré una virgencita de Guadalupe y empecé a rezar después de casi 33 años, a rezar el rosario día a día, llorando, empezaba y lloraba y lloraba y lloraba. Y en el año 2015, en el 19 de marzo, ¿ustedes saben qué es el 19 de marzo? Día de San José. Resulta que ese día conocí a un padre que se llama el padre Luis Francisco Pardo. No sé si usted lo conoce, el padre Pachito. El padre, ¿por qué llegó? Porque una compañera de Pablo, una esposa de un compañero de Pablo, tenía un tema espiritual y ella había ido a una misa de liberación y le habían hecho una brujería, etcétera, y ella había quedado, estaba totalmente en la cama y ella se había liberado. Entonces, cuando ella me vio a mi hija, me dijo, mire, yo no sé por qué ustedes les voy a sacar una cita con el padre Pachito. Y yo dije, esto es para mí. Yo en mi interior dije, esto es para mí, no quiero verlo, no quiero verlo. Porque yo hasta sentía náuseas de solo a veces de ver una imagen, cosas así fuertes. ¿Por qué? ¿Cómo? Por eso, porque tenía una enfermedad espiritual. Estaba sanando, estaba empezando la virgencita, por intervención de la virgencita, empezó a sanar y empezó a hacer su milagro. Entonces, el 19 de marzo del año 2015, conocí al padre Pachito. ¿Sabe cuándo me di cuenta de esa fecha? Hoy leyendo mi testimonio. Dije, Dios mío, y San José, y les voy a contar porque después papá San José ha sido tan bello. Entonces, conocí al padre Pachito y cuando él nos vio, dijo, ¿cómo están? Y Pablo pues me miró a mí y me dijo, mija, ¿cómo está? Y yo empecé a llorar. No sé, es el padre Pachito, ustedes saben que tiene un don que la gente se le cae. Entonces me dijo, venga esta noche y miramos. Entonces, para acelerar el tema, porque son tantas cosas, esa noche fui, etcétera, y empezó mi liberación. Eso fue terrible ese día porque yo temblaba, eso fue tenaz. Y mi hija, usted aquí tiene un tema, hay que hacerle mucha oración de liberación, tráigame a su hija. Empecé a ir con mi hija, empezó a hacer la oración con mi hija empezó a sanar. Yo empecé mi proceso desde ahí, con mi proceso de sanación. Por gracia de Dios conocí a través del grupo de liberación del padre Pachito a Sandrita Ortiz. Ustedes la conocen, ¿no? Yo la quiero muchísimo, Sandrita, si me estás viendo, tú sabes cómo te quiero. Y empecé a hacer todo un proceso con ella. Y yo le decía, no quiero ver a Pablo, no quiero ver a Pablo, no, Viviana, a mí el Señor me dice que quiere restaurar. Yo casi nunca tengo un tema de sueños con mis pacientes, pero el Señor me ha mostrado, ustedes conocen cómo es Sandrita de Bella. Y yo decía, no, pero ¿cómo si yo no quiero ni ver a Pablo? O sea, no. Y yo en ese proceso, martes en oración de liberación, jueves en oración de liberación, sábado en oración de liberación, y un mes y no podía confesarme. Entonces yo le decía a un amigo, pero ¿por qué no me puedo confesar? Me dice, Viviana, usted ya hizo la confesión de vida. Yo le dije, ¿qué es eso? Hazle una confesión de vida. Mira, duré un mes para confesarme con el padre Pachito, hasta que un día duré casi 3 horas, confesando todos mis pecados, llorando como una Magdalena. Desde ahí el padre Pachito, desde que me conoció, me cogió me adoptó como su hija espiritual. Soy hija espiritual del padre Pachito. ¿Cuál otro sí? No, ya ahorita, espérate, ya ahorita. Sí, espérate porque es importante porque entonces es que tengo que contar eso porque a raíz de eso fue que pude. Entonces yo seguía con esa persona. El padre Pachito conoció a mi novio y a la novia de Pablo. Entonces Pablo iba con el padre Pachito con su novio y yo iba con mi novio entre comillas, ¿no? No los 4 juntos. Él iba, ¿tú vas a ir hoy? No, yo voy a ir. Entonces yo iba al otro lado. Toca acelerar porque no tenemos mucho tiempo. Entonces
empecé mi proceso con Sandra Ortiz, y Sandita Ortiz también conoció, pues no conoció, pero sí sabía del tema, obviamente conoce toda mi vida. Y hice penitencia por amor. Empecé a hacer penitencia por amor. Y la chillada, obviamente. Desde ahí, desde hace 7 años, todos los días, misa, adoración al Santísimo si puedo 1 hora, generalmente rosario diario, coronilla diaria. O sea, me enamoré del Señor. Y en esa enamorada del Señor, pues el Señor empezó a llenarme a mí, a sanarme a mí y a ver a la otra persona no tan bonita. Entonces ahí el padre Pachito, los llamaba al orden, los sentaba, porque pues decían, esas personas son buenas, pero pues obviamente no es lícito. Y la llamaba al orden. Y esas personas salían de mal genio, pues sobre todo la de Pablo. Entonces salía de mal genio. Y la persona con la que yo estaba es una persona espiritual. Sí. ¿Cómo? Ah, bueno, listo. Bueno, entonces empecé con Sandrita Ortiz y es algo importante que quiero contar. En esa penitencia por amor, se me había bloqueado que a los 13 años yo sufrí un abuso sexual. Desde ahí empezó mi desorden con todo el tema de mi relación con los hombres. Yo pensaba que el amor lo ganaba era entregándome pues también sexualmente, digamos, o aprendí mal el amor. Entonces, para mí yo no le veía ningún inconveniente tener una relación sexual en el noviazgo, ¿sí? Estando con esa persona también lo entendía, ¿no? Que hay apegos por ese tema de abusos, ¿sí? Tan fuertes. Entonces, romper eso no fue fácil. Y también, ¿por qué las inseguridades? ¿Por qué llegué al matrimonio así con esas inseguridades, con esas heridas no sanas? Un abuso sexual, no violación, abuso, ¿sí? Es muy fuerte. Y todo lo bloqueé. Yo solamente lo descubrí fue cuando hice penitencia por amor delante del Santísimo. Ese día fue muy duro, ¿sí? Pues lloré mucho. Y tener que hacer el perdón con esa persona, inclusive con esa persona a veces me hablo. Entonces empecé a descubrir y empecé a sanar, a sanar, a sanar. Y ya para rematar, pues para acelerar el tema, el padre Pachito me dijo, mija, usted tiene que dar un paso. Si usted no termina con esta persona, no va a poder. O sea, como que dice, hasta aquí llegó yo, la puso así. Entonces decidí terminar con esa persona después de 4 años, ¿sí? Después también me sentía muy sola, todavía no había sanado y tuve otra relación, ¿sí? Pero esa relación, la verdad, no pasó, o sea, fue desapercibida, nada, yo dije, no, yo no quiero nada, me quedo sola, la verdad. Y cuando Pablo ahí ya empezó su cosa seria, él intentó conmigo, pero cuando él intentó conmigo una vez, la otra persona volvió. Entonces, tampoco lo acepté. O sea, el maligno siempre se metía. ¿Sí? Y cuando yo ya decidí estar sola, empezó mi etapa de sanación con mis hijos. ¿Sí? Empezó mi etapa de sanación, mi relación mejoró muchísimo, hablábamos mucho en la mesa, sanábamos, y mis hijos fueron, espérate, termino de contar eso porque, y mis hijos, sí, mis hijos, fui la mamá, o sea, lloré muchísimo el tema, el sentimiento de culpa fue muy grande hasta hace poco, y tuvimos la oportunidad de que mis hijos fueran a un retiro de lazos de amor mariano. Cuando mi hijo llegó de ese retiro, lo que hizo fue abrazarme y llorar conmigo. Hay una actividad que hacen en ese retiro, no quiero contar porque pues es muy especial, pero tenían que arrodillarse al frente de una persona que le tuvieran que pedir perdón. Y llegó a abrazarme mi hijo, quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá, y me abraza llorando, me dice, mami, se me arrodilló una mujer, mona de ojos claros, pidiéndome perdón por tanto lo que le había pegado a su hijo en la niñez. O sea, la gracia de que esa señora pidió perdón por mí. Me dice, y yo le dije, ¿tú qué hiciste, mami? No sabía qué hacerme. Quería abrazarle, quería decirle que perdono, pero yo te perdono, mami. Yo te perdono. Y mi hija igual. Entonces empezó la sanación con mis hijos a mejorar la relación conmigo, pero no con Pablo. Entonces, ellos empezaron a ver mi cambio, ¿sí? Empezaron a ver una mujer que ya no lloraba, ya una mujer no era deprimida, ya la ansiedad, obviamente tanta oración que me hacía el padre Pachito, tanta confesión de vida, porque era año tras año y uno crea, el Señor le va a uno mostrando. Entonces, escriba y escribe y confiese y comulgue. Ahí dejo a Pablo.
Ya se me olvidó. No, a ver, entonces, ¿qué pasó? Retomando el tema de que ella ya hizo la introducción de ahora la relación mía. Porque yo no lo veía como una competencia importante a él, porque primero era un hombre 8 años más joven que ella, sí la veía bien ahí como deslumbrada con él, soltero, que estaba como en otro cuento, entonces dije, pues con 2 hijos yo no creo que se le mida a decir, no sé, siempre tuve mi corazón como que no, ahí no va a pasar nada. Pues que tiempo después y cuando seguía y pasaba el tiempo y seguía con él y como cada vez más tragada y sí empecé a preocuparme, pero bueno. Pero entonces cuando ya empezó esa relación, pues y yo pues buscando también no estar solo, con mi grupo de amigos pues pasó lo que normalmente pasa y es que me presentaron otra persona en esas salidas y más, entonces yo empecé como con esa autoestima tan baja que tenía en ese momento y más en el tema como sexual de que ya no quería ni verme, o sea, yo me creía de lo peorcito. Entonces cualquier oportunidad que se me abría la tomaba como para demostrarme que yo no era el del problema. Conocí a esta persona y el acercamiento, pues inicialmente fue también como desde el plano sexual muy rápido. Y pues empecé también ahí con el deslumbre, el de, uy, no, esto es otra cosa, y la vida de soltero y a ver las cosas diferentes, pero siempre con Viviana y mis hijos en el corazón. O sea, yo nunca dejé en todo el noviazgo y pues le pido perdón de corazón y pues alguna vez sí tuve la oportunidad de pedirle a esa persona que me perdone porque yo siempre tenía la mente de todos modos en Viviana y en el hogar y yo siempre seguí orando y siempre cualquier luz que yo veía de posibilidad de acercamiento lo hacía. Pero pues me metí con esta persona y pues obviamente, ¿qué pasa? Pues que le hice mucho daño porque entonces esa persona empezó a acercarse mucho a mí y pues no a acercarse más que a enamorarse, yo creo, a enamorarse mucho. Y también tenía un tema de su pasado, de las relaciones tormentosas, de que le habían puesto cachos, o sea, tuvo relaciones de noviazgo también muy tormentosas. Yo le di de alguna manera estabilidad a esa persona y vio en mí como esa estabilidad, no sé, se enamoró, yo creo que ella sí estaba bastante enamorada y fue pasando el tiempo y entonces Viviana empezó a cambiar y yo con esa esperanza que tenía de que será que sí. Entonces, cuando empezaron esos cambios, yo empecé como a pensar, bueno, si está cambiando, si está viendo el mundo de otra manera, si tiene a Dios en su corazón, si tiene el Padre Pachito, además que cuando pues íbamos a donde, sí, cuando íbamos a hablar con el Padre y demás, eh, pues también, como decía Viviana, le daba bastante duro a nuestras parejas. Una de las cosas que a mí me da mucha rabia es que mira cómo actúa el maligno ahí. Esa persona con la que Viviana estaba enamorada en ese momento era supuestamente muy cercana a Dios y era muy adeptas a cuanta cosa y evento y visita y todo de Dios. Entonces, se decía que estaba en Dios y que ellos decían que no, pero es que nuestra relación decía que era en castidad en algún momento, pero que había momentos de debilidad. O sea, se metieron en un cuento ahí raro. Entonces, se autojustificaban también. Y entonces a mí más que eran, así, pues si está en Dios, ¿qué hace metiéndose en medio de un matrimonio? Entonces yo decía, ¿qué es esto? Pero bueno, entonces yo también caí y pues ahí también me trajo el maligno de alguna manera con lo que en ese momento me dolía, que era el tema sexual, el tema de la autoestima. Ella era 15 años menor que yo, entonces me sentía muy bien. Y, y pues nada, pasó el tiempo, y un poco para acelerar, eh, pa- pasó el tiempo y entonces dentro de todas estas búsquedas también de temas, bueno, yo en el momento de crisis, se me olvidó contar, yo fui al retiro de Maús y posteriormente la invité a ella. Dentro de todas las búsquedas que hicimos, a mí en Maús me tocó, a ella pasó así de largo, o sea, no pasó ahí nada, no era como el momento.
Entonces, yo siempre con esa búsqueda y hubo en algún momento, cuando yo vi esa oportunidad, me acerqué un poquito a ella, cuando terminó con la pareja, esa primera vez, me acerqué yo a ella y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si volvemos como a salir? Entonces yo en ese momento dije, no, pues esta es la oportunidad y le terminé a esa persona en ese momento con la que yo estaba. Le terminé para intentarlo con Viviana. Fuimos a un viaje en familia a Aruba, me acuerdo. Entonces yo dije, no, aquí es la oportunidad, pues la segunda luna de miel. Pues nada, ahí ni la hora. Es que ni me dio beso. Entonces, nada, entonces eso fue como una cosa y como sin ganas, como sin nada. Entonces yo este segundo intento, yo no, entonces ya no hay que tener paciencia, esto es un proceso, yo estoy en el proceso. Y realmente era que no quería. Y entonces fuimos una vez donde una psicóloga que era de los niños, era más como terapeuta de los niños. Y entonces dijo, bueno, ¿y ustedes qué? No, aquí intentándolo. ¿Y cuándo llevan intentando? No, como 6 meses. Y dijo, y bueno, ¿y qué ha pasado? No, pues nada, no, es que hay que tener paciencia, sí, Diana. Y me dice la psicóloga, la terapeuta, me dice, Pablo, ¿tú crees que Diana tiene ganas? ¿Tú crees que Diana yo no creo. Y ella lo hacía, esa psicóloga luego me dijo, para probarla a ella, a ver cuál era la reacción. Y pues la reacción fue que no hubo reacción. O sea, que me comprobó que efectivamente no tenía ganas. Entonces yo dije, uy, grave. Entonces en ese momento fue cuando mi reacción ahí sí fue como, aquí ya hay que hacer algo. Entonces, hay que hacer algo fue que yo volví con esa persona, pero hay que hacer algo también es que ahora sí, hagamos la separación, ahora sí, hagamos la nulidad. Esa separación de la cual hablamos, ya habían, incluso se la dimos a un abogado tiempo antes, y eso no marchaba. No, que falta tal papel. Bueno, como que ninguno de los dos en el fondo quería separarse, pero la civil. En cambio, el tema de la nulidad fue iniciativa de Viviana. Cuando Viviana ya vio que yo tomé esa decisión, cuando Viviana ya vio que en ese momento ella tampoco quería, ella lo que pensó, pues que tú lo contarás mejor, lo que pensó en ese momento es, bueno, yo ya lo dejo libre, que haga su vida, que rehaga su vida, yo ya no tengo por qué retenerlo más, o sea, él se merece ser feliz, entonces empezó como a pensar por ese lado y ella misma entabló la demanda de nulidad. Y un día me dijo, oye, va a empezar ya la nulidad, entonces para que vayas a declarar. Incluso las dos personas que declararon en nuestra nulidad fueron dos sacerdotes. O sea, que fue el padre Salomón, bueno, no, mejor dicho, no quiero contar más bien esos detalles, pero fue uno de los que asistió a nuestro matrimonio y otro que era cercano a nosotros. Obviamente ellos lo hicieron de buena intención porque vieron a la Viviana que, que como que no había nada que hacer. No conocieron luego a la Viviana del cambio. Pero ese proceso de nulidad, para nuestra sorpresa, fue demasiado rápido. Fue, yo creo que más rápido que la misma civil. Duró 3 meses. A mí me sorprendió cuando ya, esto no que ya salió la nulidad, yo que, ups. Y en ese momento ni Viviana ni yo nos alegramos. O sea, como que dijimos, bueno, ya quedó atrás, pero pues yo no la quería y Viviana luego se dio cuenta que creo que tampoco la quería, pero la hicimos más porque había que dar un paso, ya esto, ya, bueno. Entonces cuando salió esa nulidad, cuando ya estaba la separación, pues entonces ya la novia que yo tenía se volteó y me miró y bueno, ya llevamos, no sé, 3 años y ahora qué, ¿y el anillo para cuándo? Empezó, ¿y el anillo para cuándo? Entonces empezó a presionarme de que ya era hora y pues yo llegué efectivamente con el anillo, no de muy buena gana, digamos, más presionado, entonces fijamos incluso en ese momento una fecha y mientras tanto iban dando el proceso. Ah, bueno, pero un tema muy importante para contarles que cuando Viviana recurrió a Sandrita Ortiz y yo siempre, y a pesar de estar con esa persona, siempre con alguna esperanza de que algo de pronto puede pasar, o sea,
y yo estaba dispuesto ahí en ese momento a volver a hacer lo que hice antes de tener ese compromiso y demás. Entonces Viviana, cuando empezó a ver a Sandra Ortiz, yo dije, voy a buscar a la misma psicóloga para entender qué fue todo esto que pasó, cómo, a qué horas y cómo con ese proceso de conversión que tenía Viviana, cómo es que no vuelve ya y cómo es que ese intento que tuvimos fue fallido y cómo es que no reacciona, qué es lo que está pasando para que no reaccione. Yo no entendía y como que quería buscar respuesta. Entonces fui también con Sandra Ortiz. Y al ir a donde Sandra Ortiz, ella lo primero que hizo, al igual que con Viviana, es haga la penitencia por amor. Entonces yo, buscando eso, empecé a ir a misa diaria, a rezar el rosario diariamente y pues ir al Santísimo en ese proceso que hace ella. Y pues buscando ese tema de acercamiento de entender, pues también hubo en mí un proceso de conversión. Y también entonces yo sentía cada vez más en mi corazón, pues que como que la iba a embarrar. Sin embargo, ya había tomado la decisión y ya habíamos fijado fecha. Entonces habíamos fijado fecha inicialmente para diciembre del 2018. Pero entonces en diciembre del 2018 no sé, pasó algo con el salón, algo de logística, que ella quería casarse, pues como que algo que recordara toda la vida. Y en fin, y pues yo como no me preocupaba mucho de esos detalles, pero listo, sigamos. Y pues iba a recordar toda la vida otra cosa, qué pecado. Pero sí. Bueno, el todo fue que llegaron las vacaciones, yo siempre salía con mis hijos de vacaciones, a veces Viviana también, y en esas vacaciones, justo ese año, no pude salir por temas laborales. Siempre salíamos fuera del país, o sea, paseaba, convivía. Bueno, el todo es que esas vacaciones no pudieron ser vacaciones y Viviana dijo, voy a salir con nuestros hijos y voy a ir a San Gil. Dijo, ¿cuándo van a ir? Le pregunté yo, no, vamos a ir en enero. Entonces yo, ¿enero qué? 8 de enero creo que era. 8 de enero vamos a estar ahí, el 8, pero uy, yo tengo que viajar a San Gil el 8 de enero porque yo soy ingeniero civil, tenía que recibir unas obras allá, tenía que viajar y yo dije, uy, qué casualidad. Entonces yo lo vi, bueno, es el momento para compartir con mis hijos porque no tuvimos vacaciones y pues ahí está Viviana, pero pues nosotros más o menos nos la llevamos bien, ahí vemos qué hacer. Entonces fui yo a la entrega de las obras tal, y entonces empecé a verme con nuestros hijos, ahí compartimos muchos momentos, entonces obviamente lo primero que fue yo es recordar esos momentos de familia porque compartimos muy rico, se nos olvidó como todo, pero siempre pues a distancia. Y yo ya consciente que yo me iba a casar y tenía una fecha y pues ya no podía mirar a Viviana. Yo la miraba pues con nostalgia, como recordando, me daba duro. Pero en ese paseo descubrí que Viviana me miraba de otra manera, me hablaba de otra manera. O sea, yo le dije, pero este cambio así, o sea, ella, incluso con el tema que subimos de Aruba, cuando fue el intento y todo, nunca me miró así, ni me dijo así, entonces era como echándome, de alguna manera, como coqueteándome. Entonces, entonces yo, pues, esta vaina tan rara, o sea, ¿qué pasa? Y pues yo como quisiendo en mi corazón como corresponderla, pero pues obviamente siempre de lejitos. Para terminar, porque ya tenemos. Entonces, para resumir, pues cuando llegó la nulidad, yo dije, Dios mío, ¿esto qué pasó? Entonces, padre Pachito me dijo, mi hija, a mí el Señor me dice que usted solamente va a ser feliz con Pablo. El Señor me muestra, o sea, en oración. Y entonces, ¿qué hacemos, padre? Pero se va a casar con otra, etcétera. Bueno, entonces pongámoslo en oración, en oración, en oración. Y yo hablé con Sandrita, mi segunda al mando, le digo yo. Y me dice, no, mira, ponlo en oración, pero yo estoy segura que el Señor quiere hacer algo con usted. Y Sandrita siempre con mucha fe. Y lo pusimos en oración, etcétera. Y cuando pasó dije, voy a ir a San Gil y Pablo va a ir. Me dijo, mira, Viviana, mira a ver qué sientes y todo y me cuentas. Bueno, entonces llegué y le dije, Sandrita, pasó esto, mira, yo siento que yo quiero restaurar mi hogar, yo veo a Pablo con otros diferentes, lo que perdí, yo no sé por qué siento, esto está con nulidad. Me dijo, mira, para el Señor no hay nada imposible. Todo es posible
para el Señor. Entonces me dijo, tienes que hablar con Pablo, invítalo a comer, invítalo a almorzar y le cuentas porque él se va a casar con otra, donde tú no hables, lo pierdes para siempre y no se restaura el hogar. Entonces yo invité a Pablo a un súper restaurante, me fui súper bien bonita y le boté el rollo. Entonces allá quedó él con su rollo ahí, pero cuando le boté el rollo, se puso a llorar. Entonces yo sentí, pues acá ya, ¿sí? Y una persona de mucha oración también, orando, me salió Efesios 5. Efesios 5 es, las mujeres deben someterse a sus maridos, etc. Entonces dije, no, pues es una palabra. Y entonces, pues ya después Pablo, pues terminó con esta persona, tuvo que hacer su duelo. Yo tuve que, la verdad, también fue duro para mí porque pues ver a Pablo mal porque le había hecho también daño a la otra persona no era fácil, fue un proceso que tuvimos que vivir y yo lo acompañé. No fuimos novios en ese momento. Después nos ennoviamos como a los 3 meses, duramos 8 meses en un santo noviazgo. Yo debo de decir algo importante. Yo para restaurar mi hogar, llegó el padre Misión Roa, Claudio Barbut, a Colombia y el padre Pachito es amigo de él. Entonces, estando el padre Claudio Barbut y yo y con el padre Pachito me dijo, yo le dije, padre, ¿será que hago el ayuno? Me dijo, hágalo por la restauración de su hogar, me dijo el padre Pachito. Y desde ese día empecé a hacer pues, anualmente el ayuno de 40 días. Entonces yo hice un ayuno de 40 días por la restauración de mi hogar. Al otro año lo hice por mis hijos. Así, vamos, una vez sí no me lo dejó hacer el padre Pachito, pero pues tengo que obedecer a mi director, pero el resto todos los años me ha dado permiso de hacerlo. Y así empecé también a ayunar, miércoles y viernes, como dice nuestra Madre Santísima. Hay una cosa importante. Yo le escribí una carta pidiéndole un San José en un 24 de diciembre porque Sandrita Ortiz me dijo, pídele un San José. Y al año siguiente, estaba mi San José. Yo no creo en las cartas y no creíamos en las cartas porque una amiga me decía, pídale el novio que quiere, ¿no? Pero sí, y fue San José. Entonces, después de que nos casamos en nuestra parroquia, Jesucristo Redentor, el padre Astolfo concelebró, el padre Pachito nos casó por segunda vez y nos casó. El año 2018 yo consagré a mis hijos a la Virgen de Guadalupe. Mis hijos son Mariana y Juan Diego, son guadalupanos. Y al año siguiente, el padre Astolfo me dijo, ¿cuándo se quiere casar, Viviana? Me dije, el 12 de diciembre a las 3 de la tarde. 12 de diciembre del año 2019 nos casamos a las 3 de la tarde, hora de la Divina Misericordia, por 3 sacerdotes en nuestro segundo matrimonio. Y fue maravilloso. Y desde ahí, pues obviamente nuestros hijos han tenido un cambio profundo, han sanado, mi hija pues ha tenido dejado ataques de pánico, etcétera, pero seguimos muy apegados al Señor. ¿Sí? Muy apegados. Nosotros vamos a misa diaria, Santísimo diario, rezamos el rosario diario. Nuestros hijos, o sea, como todos los jóvenes, sus altibajos, ¿no? Pero ahí van, orar mucho, orar mucho. Mis hijos tienen 24 años, tiene Mariana, ya va terminando carrera, y Juan Diego tiene 21 y está, pues, está estudiando. Sí. Entonces, ellos y lo bonito de todo esto es que han ido a retiros, se han acercado poco a Dios. Estuvimos en México estas vacaciones y nos consagramos a la Santísima Virgen de Guadalupe. Como familia, el día de nuestro matrimonio nos consagramos a la Virgen Santísima en su advocación de Guadalupe. Entonces, todo se lo debemos, pues, la intercesión de la Virgencita en su advocación de Guadalupe. No sé si tú quieras decir algo. Pues digamos que no conté muchos detalles de una parte de la historia y fue la terminación con esa persona porque simplemente dentro de las enseñanzas que deja todo esto es que uno por tapar un hueco quizás destapa otro más grande y en la búsqueda de ciertas cosas le termina haciendo mucho daño a otras personas. Entonces, esa vez que Viviana me invitó al restaurante, yo esa vez le dije, déjame pensarlo. Y lo que hice fue ir a un retiro espiritual a tratar de discernir el tema, pero inmediatamente lo que pasó fue que cambié totalmente con esa persona. Entonces, todo ese proceso fue demasiado duro, no se le deseo a nadie, le pedí de 1000 maneras perdón a esa persona, no sé si a la fecha me habrá perdonado, ella dice que sí, o dijo que sí en ese momento, pero fue, o sea, no, esto no fue color de rosa, no fue un tapete de rosas en ese momento para mí. Y empezó pues esa relación con Viviana de amistad,
pero fue la relación también de que en ese tiempo el recuperar, el iniciar la recuperación con nuestros hijos en un noviazgo en castidad, que ya enfatiza, porque fue en castidad hasta el matrimonio. Dije, esta vez hay que hacerlo bien. Y el acercamiento a nuestros hijos, pues era que yo me quedaba en la casa, pues con ellos, pero pues en cuartos separados, pero era el empezar ese compartir que yo había perdido porque yo metido en ese cuento con una mujer más joven que ella era celosa con mis hijos, porque entonces el tiempo que yo le dedicaba a mis hijos se lo dejaba dedicar a ella, que era uno de los temas que yo decía, si tomo ese tema, ¿cómo va a hacer eso? O sea, porque ya mis hijos no querrán ir a mi casa, porque cuando yo compartía con mis hijos, compartía que ella se iba, que ellos venían y era con mis hijos, y esa interacción de ella con ellos fue casi que nula. Entonces, si me iba a casar, entonces, ¿cómo iba a ser esa relación con mis hijos? Entonces, eso también me daba vueltas en la cabeza. Pero bueno, yo creo que hay varias enseñanzas, y no sé si pasó ya el capítulo de si hay alguna inquietud de la fotonovela. Bueno, hay muchísimas enseñanzas, incluso cuando nosotros hicimos este ejercicio con Viviana, sacamos como 30, pero así de lo que yo les puedo decir. Sí. Bueno, lo primero que ustedes saben, yo creo que esa frase de que Dios escribe recto en renglones torcidos se aplicó, digamos, en nuestro caso, pero sobre todo también la frase de que para Dios no hay nada imposible. O sea, yo creo que aquellos que tienen una crisis matrimonial, una crisis de pareja, pues nuestro testimonio de alguna manera lo que les puede reflejar es que hasta cuando tocó fondo, nada es imposible para Dios. Pero para que eso sea posible, también tienen que pasar cosas. Y lo primero es que haya un acercamiento, por lo menos de uno de los dos. Yo nunca dejé de orar por mi matrimonio, por el hogar. Yo nunca dejé de orar. Y a pesar de que le estaba haciendo daño a esa persona, siempre tuve en mente el recuperar el hogar. Por eso cuando Viviana me lo dijo, pues me dio algún, no piedra, pues porque dije a la hora que me lo iré a decir, no, pero ya cuando yo tenía fecha, pero sí como que en qué momento vino a decir, pero por fin, o sea, por fin mis oraciones fueron escuchadas. Entonces yo no le dije inmediatamente que sí, pero yo creo que inmediatamente yo tomé la decisión. Yo creo que estaba pensando más en cómo terminarle a la otra persona, pero yo lo tenía claro. Bueno, entonces nada es imposible para Dios. Lo otro es, pues, la oración. La oración a nosotros nos sirvió muchísimo, de alguna manera, dentro de este proceso con Sandrita, el tema de la Eucaristía, el tema del Santísimo, el tema del Rosario, para nosotros marcó porque lo hicimos simultáneamente y como que Dios, por eso también nos fue acercando bastante. Y para terminar, porque ya no tenemos tiempo, ahora sí es, si ustedes están bien, sus hijos están bien. Si ustedes se sanan, sus hijos se sanan. Sánate tú y quedarás sano tú y tu familia. ¿Okay? Entonces nuestros hijos han sanado, faltan todavía trabajo, pues es trabajo diario, será, pero la verdad ha sido un cambio, una bendición el sanarse, nosotros hacer nuestro proceso de sanación para que nuestros hijos se sanen. Y para terminar, coloco esto que fue la tarjeta de nuestro matrimonio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Segunda Corintios. Perdone lo largo. Bueno, le damos gracias a Viviana y a Pablo por aceptar esta invitación. Definitivamente el tiempo pasa muy rápido. Quedan muchas preguntas. En el chat hay más de casi 70 personas conectadas y hay muchas preguntas. Entonces, pues para invitarlos a una nueva sesión, de poder preguntar, de poder ampliar sin tanta carrera, ya que pues nuestra misión es esa.
Nuestra misión es la restauración personal, matrimonial y familiar de la mano de Jesús, María y José. Entonces, muchas gracias. Para los que están en línea, vamos a hacer un break un momentico mientras cambiamos el link y bajamos el archivo por ahí unos 10 minuticos, un receso también para los que están acá y para disponernos a la Santa Eucaristía. Muchas gracias.